Ya listo, buen día. Repito, voy a compartir mi pantalla y me confirman si lo logran ver ya. Ya, ¿se logra ver, chicas? Sí, sí se ve. Ya, gracias. Bien, eh, ya que nosotros ya hemos visto lo que es tórax normal, ¿no? Hemos visto también un poco sobre las lesiones, ¿no? Que podemos encontrar a nivel de los pulmones y posteriormente vamos a ver en el mediastino, ¿no? Que es el espacio entre los pulmones. Debemos conocer, ya que conocemos lo normal, ahora lo patológico, ¿no? Y para nosotros estudiar lo patológico, radiológicamente hablando, ¿no? Del tórax, pues nosotros lo dividimos en muchos patrones, ¿ya? En esta oportunidad solo vamos a ver el patrón alveolar y patrón atelectásico. Ya son dos muy importantes, principalmente el patrón alveolar, ya que es lo que van a ver mucho más. ¿Ya? Eso es lo que van a ver mucho más, el patrón alveolar. Que recuerden básicamente que los alvéolos, los sacos alveolares, están llenos de aire y como el aire es radiolúcido, se va a ver negro en una radiografía o hipodenso en una tomografía, ¿verdad? Pero en este caso, ¿qué pasaría si los alvéolos ya no estarían llenos de aire, sino llenos de líquido, un exudado, trasudado, etcétera? Pues ya no van a estar negros o radiolúcidos o hipodensos, sino que se van a volver blancos, ¿no? Radiopacos, hiperdensos en una tomografía. Y es lo que vamos a ver acá. Las patologías que causan los patrones atelectásicos y los patrones alveolares. ¿Ya? Pero sin antes recordar un poco lo que es el tórax normal, así a simple y llana vista para no repetir mucho. Recuerden que tenemos dos pulmones, ya que están sobre el hemidiafragma y que en el centro tenemos el al mediastino. Todo esto es el mediastino y acá está el corazón. Ya la silueta cardíaca, donde recuerden que el ventrículo derecho es la única estructura o la única cámara del corazón que no participa de la silueta cardíaca. ¿Ya? Este pedazo acá, este semicírculo de acá viene a ser la cámara gástrica, ¿ok? Y todas estas líneas blanquecinas, radiopacas que encontramos en los pulmones viene a ser la trama vascular del pulmón. ¿Ya? Esto es lo normal. Siempre es importante evaluar la columna, siempre es importante evaluar también los huesos, las partes blandas, por ejemplo, la clavícula, que es la que mucho más se fractura, ¿no? Y en radiografías que son mucho más amplias también pues sería importante ver el húmero, ¿no? Y acá se ven incluso las escápulas, las costillas. Ya también importante ver los ángulos costofrénicos, ya que en algunas patologías estos ángulos costofrénicos pues se van a obturar, se van a volver radiopacos y no las vamos a poder diferenciar. Ya este es cómo se ve un tórax normal, ¿ok? Y pues también recordemos cómo es que se va a terminar viendo de una lateral. Ya de una lateral es lo mismo. ¿Qué es lo importante de una radiografía lateral? En este caso, lo importante es que nos va a permitir evaluar el espacio retrocardíaco. Es lo que no nos permite evaluar la radiografía posterior anterior clásica que se utiliza al inicio, ¿no? En emergencias o lo que más se pide básicamente. Bien, a ver. Ya, y no olviden también los campos o los lóbulos. Por ejemplo, el pulmón derecho pues va a tener tres lóbulos y el izquierdo va a tener dos lóbulos. Y así se va a dividir más que nada. Esto se utiliza más en el campo de cirugía, no es muy importante decirlo o ser muy específico con el campo. Lo que más se utiliza es la topografía radiológica que vamos a ver ahora. Ya, esto también lo vimos la anterior semana. No sé si se acuerdan, si lo vimos, ¿ok? Y esta es la topografía radiológica que les menciono, ya los campos pulmonares. Esto sí es necesario conocerlo y sí es necesario describir las lesiones en una radiografía de esto, ¿ya? O sea, recuerden que tenemos una clavícula, ¿no? Y por encima de la clavícula vamos a tener el vértice y por debajo el subclavicular, ¿ya? Vamos a tener dos líneas imaginarias que dividen el centro o el pulmón en tercios, ¿verdad? El tercio medio va a ser la zona iliar porque está al costado del ilio. Todo es la zona iliar, ¿no? Esta zona del medio se divide en dos. La más pegada al ilio pulmonar, la iliar, y la pegada al otro lado, la lateralizada, es la parailiar. Y el último que es la base, ¿no? Dependiendo de las patologías, vamos a tener numerosas lesiones en diferentes campos, ¿no? A nivel del pulmón.
¿Ya? Por ejemplo, el vértice es muy común encontrar cavidades por secuelas de tuberculosis, por ejemplo. Acá en la base podemos encontrar patrón reticular, ¿no? Un patrón intersticial, ¿no? Por exceso de tabaquismo, por ejemplo, ¿no? Una Por ejemplo, en pregunta, las... Sí, dime. disculpe, la radiografía lateral que mostraste, normalmente no tienen que ser paralelos. Creo que lo vi como que entrecruzado, o sea, sería una radiografía lateral izquierda. Ajá, tal cual. Sí, la lateral tenemos tanto lateral derecha como lateral izquierda. Yo mencioné lateral porque, en fin, ¿no? O sea, ya lo habíamos visto la semana pasada, pero tienes razón. Cuando tenemos una lateral derecha, los diafragmas van a ser paralelos, pero cuando tenemos una lateral izquierda van a ser entrecruzados. En la anterior imagen, a ver, lo vamos a revisar. Como bien dices, los diafragmas están entrecruzados, por lo tanto no puede ser una lateral derecha, es una lateral izquierda. Todas de ellas son izquierdas, ¿no? Ambas, tanto la derecha como la izquierda, nos van a ayudar para ver el espacio retrocardíaco. No se olviden. ¿Ya? Sí, tienes razón. Dos. Ya, gracias. Sí, no hay problema. Estamos. Ya, acá. Ya. O sea, como les mencionaba, ¿no? O sea, vamos a tener diferentes lesiones a nivel del pulmón. Por ejemplo, en la base, lo que les menciono, ¿no? El patrón reticular, intersticial, ¿no? Por fibrosis, por ejemplo. O el mismo, o el mismo derrame pleural, por ejemplo, ¿no? En la zona iliar poder encontrar calcificaciones o adenopatías de una neumonía, en el vértice lesiones por tuberculosis, etcétera. ¿Ya? Eso es lo importante de poder realizar esta topografía radiológica, más que nada, ¿no? De los campos pulmonares. Ahora, esto es más que nada sobre pulmón normal, ¿no? Ahora debemos ver el pulmón patológico y esto se va a dividir en patrones radiológicos. El día de hoy solo vamos a ver dos, ¿ya? Vamos a ver dos. Van a ser el alveolar y el atelectásico, ¿ok? Recuerden que los patrones radiológicos se van a unir al cuadro clínico para tener una presunción diagnóstica. Eso siempre ténganlo en cuenta, ¿ya? El patrón radiológico por sí solo no es patognomónico de una enfermedad. Por ejemplo, yo puedo ver un patrón pleural con un derrame pleural, ¿verdad? Pero yo no puedo asumir que sea un trasudado o un trasudado de insuficiencia cardíaca congestiva o un exudado, no sé, por tuberculosis, una pleuritis tuberculosa. Yo no lo puedo asumir, pero sí puedo tener un cuadro clínico. No sé, tengo un patrón pleural de derrame pleural, ¿no? Tengo un tercer ruido o ruido de galope a la auscultación del corazón. ¿No? Tengo edema, el paciente está botagado, tiene ascitis, por ejemplo, tiene la clínica de insuficiencia cardíaca congestiva, entonces tengo la presunción diagnóstica de ello. Pero ¿qué pasa? Tengo un derrame pleural, pero el paciente tiene tos con expectoración hemoptoica, ¿no? Tiene sudoración nocturna, tiene fiebre, ya pienso en una pleuritis tuberculosa. A eso es lo que me refiero. El patrón el patrón radiológico por sí solo no va a dar ningún diagnóstico, no lo va a dar, ¿ya? Se tiene que asociar al cuadro clínico para ya recién tener una presunción diagnóstica. Entonces, un patrón alveolar, un patrón atelectásico, intersticial, nodular, destructivo, pleural, lo podemos encontrar en diferentes patologías, ¿ya? En muchísimas patologías, ¿ya? Y es importante por eso el estudio de esto, ¿ya? Miren, vamos a ver tanto el alveolar con el atelectásico. Ya hay que empezar con el alveolar, si no me equivoco. Sí, ya. Recuerden que en condiciones normales los alveolos o los sacos alveolares están completamente llenos de aire, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando se altera la membrana alveolo capilar? Aumento de permeabilidad, no lo sé, por X razones, ¿no? Va a pasar el exudado, trasudado, líquido al espacio alveolar. Entonces ya no van a tener la misma densidad, ¿ok? Esa es la principal explicación del patrón alveolar. La ocupación de líquido, de exudado, trasudado, lo que quieran llamarlo, al espacio alveolar. Por lo tanto, va a pasar de que tenga una densidad de aire a densidad de agua. Va a pasar de ser hipodenso a hiperdenso en una tomografía o radiolúcido a radiopaco en una radiografía.
Ya es lo importante del patrón alveolar. Ya, miren, revela ocupación de trasudado, sangre, líquidos, células en el espacio alveolar, o sea, en los sacos alveolares, ¿no? Y por lo tanto, ya están llenos de sangre, líquidos, células, trasudado y ya no están llenos de aire. Por lo tanto, pasan a tener densidad agua. Ya no tienen densidad aire, ¿no? Ya no son radiolúcidos, ¿ya? Ahora son radioopacos, densidad agua o hiperdensos. ¿En qué patologías nosotros podemos encontrar esto? Lo podemos encontrar en un edema agudo de pulmón, ¿ya? Lo podemos encontrar, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva. Lo podemos encontrar en las neumonías, ¿ya? Que es bastante común y es por eso que el patrón alveolar se le considera de los más comunes en la práctica clínica, porque o sea, básicamente la gran mayoría de pacientes pueden venir por una neumonía. ¿Ya? Esto es lo normal, por ejemplo, ¿no? Los sacos alveolares que están llenos de aire, ¿no? Pero al final se terminan llenando de líquido por una alteración en la membrana alveolo capilar, ¿no? Que están pegados, que hay un montón de capilares acá pegados para que haya un intercambio gaseoso, ¿ya? Y existen tres tipos, principalmente hacen referencia a la ubicación del patrón alveolar en la técnica de imagen. Puede estar localizado, puede estar difuso o puede estar bilateral, generalizado. ¿Ya? Em, por ejemplo, un patrón lineal localizado, segmentado, lobular, lo más común es que sea una neumonía, por ejemplo. Si encontramos un patrón lineal generalizado bilateral, pues posiblemente sea una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? O una inflamación de las serosas por una enfermedad autoinmune. No lo sabemos. Se tiene que asociar al cuadro clínico del paciente para tener recién una presunción diagnóstica. Ya. Hasta ahí, chicas, ¿tienen alguna consulta respecto a esto, básicamente a la definición de patrón alveolar o está todo bien? Sí, todo bien. Ya, gracias. Ok, vamos a entrar un poco a poder describir las patologías como tal o los patrones, ¿ya? Miren, tenemos en principio signos importantes, ¿ya? El más importante es el que vamos a ver ahora, el broncograma aéreo, ¿ya? Ahora, recuerden, ¿no? Que nosotros tenemos aire en los sacos alveolares, normalmente, ¿no? Tenemos aire en los sacos alveolares y en los bronquios, ¿no? Ni los bronquios ni los sacos alveolares están llenos de líquido. No, están llenos de aire en condiciones normales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La membrana alveolo-capilar se va a terminar llenando de aire, no, perdón, se va a terminar permeabilizando y va a llenar de aire el alveolo, ¿ya? Hasta ahí también estamos bien, pero llena de aire solo el alveolo, no llena de aire el bronquio. Por lo tanto, el bronquio aún se va a ver negro y los alveolos se van a ver blancos, ¿no? Porque ya están llenos de líquido. Y este es el broncograma aéreo, ¿ya? Este es el signo más importante que se utiliza en la práctica clínica para diagnosticar neumonías. ¿Ya? Se pueden encontrar en una radiografía, por ejemplo, o se pueden encontrar en una tomografía. Lo más común es mucho mejor verlo en una tomografía. Ya, a esto es lo que me refiero. Miren, el pulmón, o sea, los alvéolos se van a llenar por completo de líquido, ¿no? Los alvéolos están por completos de líquido, por lo tanto, el alvéolo se va a ver hiperdenso. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Este líquido no está llegando a los bronquios y lo que en condiciones normales no se termina viendo el bronquio en un pulmón totalmente negrito porque también está lleno de aire, pues en este caso sí se va a ver, sí se va a poder diferenciar. Cuando nosotros vemos bronquios en un espacio hiperdenso, que es el broncograma aéreo más hiperdensidad, nosotros sospechamos clínicamente y radiológicamente de una neumonía. ¿Ya? Siempre se va a sospechar de una neumonía, es el principal diagnóstico a la cabeza, ¿ya? Por ejemplo, también lo podemos ver en radiografías, aunque si bien es cierto, la radiografía no termina de ser muy completa respecto a o sea, no termina de ser tan sensible como una tomografía. ¿Ya? Podemos pedirle una radiografía sí al inicio cuando queremos sospechar si hay una neumonía y ver la radiopacidad, por ejemplo. Miren el contraste de este pulmón normal con el contraste del pulmón de arriba, ¿no?
del lóbulo superior derecho, ¿no? En este caso, pues vemos de que el lóbulo superior derecho está mucho más radiopaco que el resto del pulmón. Y si nosotros hacemos un poquito le ponemos un poquito de atención a la lesión como tal, se ven estas pequeñas líneas radiolúcidas, ¿no? Que vienen a ser los bronquios, o sea, el broncograma aéreo. Aunque les repito, la técnica de la radiografía no es tan sensible como lo es una tomografía. En radiografía los van a poder ver así. Por ejemplo, acá, miren estas líneas, ¿no? Este es el broncograma aéreo, ¿ya? El broncograma aéreo. Pero, si bien es cierto, no se va a poder diferenciar tanto en la práctica clínica, ¿no? ¿Se va a ver esta hiperdensidad de acá? Sí, se va a ver, pero en una tomografía va a ser bastante conclusa respecto a esto. La tomografía siempre va a ser la más concluyente, mejor dicho, respecto al broncograma aéreo. Y siempre se debe sospechar de una neumonía, no se olviden, ¿ya? Mientras que por otro lado tenemos el signo de la silueta. También es muy importante. ¿A qué se refiere el signo de la silueta? Se refiere principalmente a la silueta del corazón. Ya normalmente la silueta ya saben cómo se ve, ¿no? Se ve bien delimitada, que el ventrículo derecho no se va a ver en la silueta cardíaca y demás, ¿no? Esto ya son los vasos y las vértebras. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay una densidad, por ejemplo, la de acá? Ya no se va a diferenciar cuál es la silueta como tal, ¿no? Ya no se diferencia la silueta y ese signo de la silueta positivo. ¿Ya? También se pueden ver en numerosas patologías. Se puede ver en atelectasias, se puede ver en derrames pleurales, se puede ver en neumonía, se puede ver en muchas partes realmente. O sea, muchas patologías. ¿Ya? No es tan patognomónica de una de la otra, pero siempre se suele presentar. O sea, siempre se suele presentar, siempre se suele decir, ¿no? En las prácticas, ¿qué signo es este, ¿no? Cuando se borra la silueta cardíaca, el signo de la silueta positivo. ¿Ya? Más que nada es por contraste, ¿no? Porque acá básicamente tenemos sangre, ¿no? Tenemos agua, ¿no? Entonces, por lo tanto, se ve radio opaco, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el alveolo se llena también de aire, de agua? Pues también se va a ver radio opaco, ¿no? Y por lo tanto va a ser un contraste más que nada de las densidades y va a terminar borrando la silueta cardíaca normal realmente del tórax, ¿ya? Habiendo dicho esto, chicas, hay una consulta respecto a broncograma aéreo, principalmente broncograma aéreo. Esto es lo que tienen que entender siempre, ¿ya? Y esto es lo que muy probablemente les pregunten en su examen, la verdad. Buenos días, Fiorella. ¿Está todo bien o repito? ¿Están ahí, chicas? Está todo claro. Ya, genial. Nunca se olviden del broncograma aéreo. Esto siempre va a ser importante, siempre lo van a ver. Ya. Ahora sí vamos a ver un poco de patrón alveolar y los tipos de patrón alveolar que se tienen, ¿no? El localizado, el segmentado, el difuso y el generalizado bilateral, ¿ya? El localizado segmentado es lo que les menciono, ¿no? Básicamente son radioopacidades que terminan comprometiendo un segmento del pulmón o un lóbulo, segmento, una localización exacta realmente, que no se va a dispersar por el resto del pulmón. Ya, y esto es lo que les menciono, por ejemplo, del broncograma aéreo, ¿no? Los bronquios siguen estando llenos de aire, ¿no? Los bronquios siguen estando llenos de aire, pero ya los alvéolos, que son muchísimos más, ya se encuentran con líquido, por lo tanto se ven hiperdensos, mientras que los bronquios se van a terminar viendo hipodensos, y ahí el contraste. Pero ¿qué pasa en el pulmón normal, por ejemplo? No se ven los bronquios porque tanto los bronquios como los alvéolos están llenos de aire. Ya es por eso que no se ven. Pero en la zona patológica, en la zona hiperdensa, sí se van a terminar viendo y este es el signo importantísimo de broncograma aéreo, ya que es muy común en las neumonías, ¿ya? Igualmente acá, ento- igualmente acá, ¿no? Prácticamente la mitad del pulmón está radiopaco, ¿no? Está radiopaco, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Igualmente acá el lóbulo medio también está radiopaco, posiblemente por una neumonía típica. Y estas son todas las patologías.
¿Ya? Un carcinoma también es posible que cause estos patrones alveolares. Sin embargo, no es tan común. Lo más común es la neumonía aguda. No se olviden, la neumonía aguda es lo más común en causar esto, seguida más que nada del infarto pulmonar, y la contusión, ¿ya? Más que nada la contusión. La neumonía aguda y la contusión son los más comunes. Ya de ahí sigue todos los demás. Tuberculosis, infarto pulmonar, carcinoma, pueden causar esto. ¿Ya? Eh, Recuerden la diferencia de una neumonía bacteriana de una neumonía viral, ¿ya? La neumonía bacteriana son las que te van a causar este broncograma aéreo, ¿ya? Y eso es para que lo sepan, creo que no lo mencionan en sus teorías. Las neumonías bacterianas causan este broncograma aéreo, ¿ya? Lo causan, en la gran mayoría los van a causar. Ojo, no estoy diciendo que es patognomónico de una neumonía bacteriana, no le estoy diciendo que su gran mayoría causan este broncograma aéreo. Mientras que las virales causan lo que se conoce como los pulmones en vidrio deslustrado, es decir, se van a ver como pequeños vidrios, ya como un vidrio esmerilado, así también le conocen. No vamos a ver este broncograma aéreo. Se le llama neumonía viral o neumonía atípica, ya sea por hongos o por virus, como la influenza, que es el más común. ¿Ya? Mientras que las bacterianas sí te van a dar esta apariencia. Esta apariencia sí te las van a dar las neumonías bacterianas. ¿Ya, chicas? Ojo, no estoy diciendo que es patognomónico, eso sí, ¿ah? No, no confundan mis palabras. Mientras que por otro lado tenemos el patrón difuso, que también es alveolar, que más que nada cuando compromete muchos lóbulos. Ya en este caso no se termina viendo mucho, ¿ya? Pero acá sí se ve mucho más. A ver, voy a hacerle pequeño zoom. Acá sí se ve mucho más. No hay como que múltiples bolitas, ya hace como que una pequeña apariencia de un patrón de puros nódulos, ¿no? ¿Esto qué puede ser? Puede ser una neumonía atípica, como pueden ser metástasis, ¿no? Pueden ser metástasis tranquilamente. O puede ser también un edema agudo de pulmón. O sea, no lo sabemos, se tiene que asociar a la clínica del paciente. Miren esta gran radiopacidad, ¿no? Que incluso tiene bordes irregulares, está por completo radiopaco. O sea, si es que no tenemos la clínica del paciente a la mano, pues podemos sospechar de unas malignidades, por ejemplo, ¿no? En este caso es bronconeumonía a la mano de la derecha. Un momento. Ya, esto de acá. Miren estas pequeñas líneas. Como les mencionaba, la radiografía para ver bronconeumonía o broncograma aéreo no termina de ser muy concluyente. ¿Ya? Otra de las formas de neumonías atípicas es la bronconeumonía. ¿Qué se refiere con bronconeumonía? Viene a ser la ocupación de líquido tanto del espacio del alveolo como de los bronquios. ¿Ya? En la neumonía se llena de líquido de exudado los alvéolos y los bronquios quedan libres. Pero en la bronconeumonía ya los bronquios y los alvéolos están completamente llenos de líquido y dan esta apariencia, más que nada. ¿Ya? Bueno, acá hay más también, ¿no? A eso es lo que me refiero, bronconeumonía, también neumonía fúngica, son las neumonías atípicas, ¿ya? La neumonía es más que nada considerada la infección respiratoria del adulto, ¿ya? Mientras que la bronconeumonía es mucho más común en niños, ¿ya? Tampoco se olviden. Puede ser aspiración, tromboembolismo y la metástasis. Esto puede ser una malignidad, tranquilamente, ¿no? Puede ser una malignidad. ¿No? O puede haber otra malignidad, no sé, en el hígado y haber hecho metástasis o este patrón pseudonodular que encontramos acá, ¿no? Tampoco lo sabemos, que termina siendo un patrón alveolar. Puede estar lleno de trasudado con células metastásicas ahí, células tumorales, no lo sabemos tampoco. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, una pregunta. Sí, en el caso de la de la neumonía por bacteria va a salir en el broncograma, ¿verdad? Y la que es viral, esa no se refleja en el broncograma. No, no. Ok. La bronconeumonía puede tener o no puede tener este broncograma aéreo. Em, O sea, si bien es cierto la viral no tiene broncograma aéreo, la bacteriana sí suele tener broncograma aéreo. Y ahora, la bronconeumonía puede o no tener este broncograma aéreo.
Aunque es mucho menos común encontrar realmente broncograma aéreo. Siempre lo van a ver así, como un vidrio delustrado, así totalmente aumentada de densidad y demás, ¿no? Es la principal diferencia, ¿ya? Bien, vamos a seguir ya. Momento. Ya. Seguimos con el generalizado bilateral, ¿ya? O sea, más que nada una gran aumento de la densidad o radiopacidades en ambos lados del pulmón, ¿ya? No hay que confundirlo con el anterior que es el difuso, ¿ya? Pero en este caso se va a tener forma de unas alas de mariposa y lo vamos a ver después, acá ahorita. Mira, a esto se refiere, ¿ya? Una ala, otra ala. Hay otras imágenes, por ejemplo que es el más característico. Parecen alas de mariposa, ¿verdad? ¿No? Parecen alas de mariposa. O sea, ¿en qué enfermedades más comúnmente los vamos a ver esto? En edemas agudos de pulmón, ¿ya? Es lo más común, más no es lo más patognomónico. Ya eso sí es importante. El compromiso es bilateral, es o sea, un alvéolo por completo lleno de líquido. Incluso se ve un poco el broncograma aéreo, ¿no? Pero como les menciono, el broncograma aéreo puede ser muy sugestivo, más no es patognomónico de la neumonía. ¿Ya? Se ve un poco los bronquios, aunque los bronquios también están siendo ocupados un poco. No sé si lo logran ver. Igualmente por acá. Ya casi se está perdiendo como tal la estructura pulmonar normal. Ahora, tiene silueta, tiene signo de la silueta, sí o no? ¿Y qué es, claro, el signo de la silueta? ¿Se acuerdan que era el signo de la silueta? Tiene que ver con el corazón. Ya la silueta cardíaca cuando se borra por la misma densidad que se encuentra en las estructuras aledañas, en este caso el pulmón, pues va a terminar borrando la silueta cardíaca, ¿no? Y cuando se borra la silueta cardíaca es un signo de la silueta positivo. En este caso, en ambos casos realmente se tiene tanto signo de la silueta positivo. Ya, pero esta es básicamente la imagen clásica que se ve en edemas agudos de pulmón. Ya, edema pulmonar, tanto cardiogénico y no cardiogénico. Edema agudo de pulmón puede, no cardiogénico, o sea, es decir, que no se genera en el pulmón, puede ser principalmente por una respuesta inflamatoria sistémica, por enfermedades autoinmunes principalmente. ¿Ya? El edema agudo lúpico, ¿no? O el reumático también es posible encontrar. ¿Ya? O sea, por artritis reumatoide o por lupus, ¿no? O sea, ¿es posible? Sí, más como les digo, no es patognomónico de ninguna. Carcinoma alveolar, linfoma, síndrome de la membrana hialina en los niños, ¿no? En casi los recién nacidos. Ya esas son las patologías que se encuentran este tipo de patrón alveolar. Bien. ¿Tienen una consulta respecto a patrón alveolar, chicas? ¿O ya pasamos al atelectásico? Todo bien. Bien, gracias, Francesca. Bien, ahora vamos a ver el patrón atelectásico. Cuando nosotros hablamos o sea, cuando nosotros hablamos de atelectasia, hacemos referencia a la retracción de todo el pulmón o de una sola parte del pulmón, que suelen ser por lóbulos principalmente. Ya a la retracción, y existen dos tipos de efecto sobre las estructuras que están cercanas a la zona de atelectasia o a la zona de lesión. Tenemos el efecto de retracción y el efecto de masa. ¿Ya? El efecto de retracción es más que nada que está retrayendo las estructuras hacia el lado que está enfermo. Ese es el efecto de retracción. Mientras que el efecto de masa, como le estoy agregando más presión por una masa, una neoplasia o X que se haya añadido, pues vamos a terminar empujando las otras estructuras hacia el lado sano. Esos son dos efectos principales que se hablan en radiología, el efecto de retracción y el efecto de masa. ¿Ya? En este caso, ¿qué pueden hacer efectos de masa? Pues obviamente los tumores, los granulomas tuberculosos, los abscesos, ¿no? Esos son los que terminan causando este efecto de masa, ¿ya? ¿Y quiénes causan efecto de retracción? Las atelectasias, ¿ya? Es decir,
Si yo tengo una atelectasia, no sé, de todo el pulmón derecho, que eso ya es una emergencia, ¿no? Obviamente, si tengo una atelectasia de todo el pulmón derecho, voy a terminar jalando todas las estructuras, el esófago, grandes vasos, este, el mediastino, el otro pulmón también, lo voy a terminar jalando hacia el lado que está atelectásico, porque hace efecto de retracción, ¿no? Y viceversa con el efecto de masa. Si tengo una gran masa en la zona iliar, por ejemplo, del pulmón, pues voy a terminar, del pulmón derecho, voy a terminar empujando todo el mediastino hacia el pulmón izquierdo, que es el sano por efecto de masa, ¿ya? Y este es el patrón atelectásico, la atelectasia como tal, ¿no? Se pierde el volumen pulmonar por pérdida de aire similar a un colapso. Más que nada es que colapsa el pulmón y retrae las estructuras hacia él, ¿ya? Hacia el lado enfermo. La principal causa de atelectasia, y esto es importante que lo conozcan, son los tapones mucosos, ¿ya? Seguido de los cuerpos extraños, y ya ahí después encontramos a los carcinomas bronquiales y luego los tumores benignos, que cuando hablamos de pulmón, lo más común es encontrar malignos, ¿ya? Los benignos en el pulmón son muy infrecuentes, lo más común es malignos. Ahora, la causa más frecuente es el tapón mucoso que termina obstruyendo al 100% o al casi 100% una vía bronquial. Y cuando una vía bronquial se obstruye, pues va a terminar generando un colapso de esa parte del pulmón, ya que está terminando, que termina de llenar, de llevar aire ese bronquio tapado, ¿ya? Y pues termina generando esto de acá. Voy a minimizarlo. Termina generando esto de acá. No, este es una imagen, ¿no? Académica más que nada, no es que sea al 100% igual. O sea, básicamente podemos encontrar, no sé, un tapón mucosa de este nivel, ¿no? Y conforme van pasando las horas, los minutos, pues, recuerden que el pulmón tiene energía negativa, entonces va a terminar retrayéndose o va a terminar colapsando como tal, ¿ya? Y entonces no va a poder, insuflarse y demás, no va a hacer su tarea normal. Entonces va a terminar, generando una sobreactividad en el pulmón derecho, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los signos radiológicos de esto, ¿ya? Y estos son los signos radiológicos. El principal que les menciono es esto. Recuerden, como es un colapso, ya no va a haber aire en el alveolo. Ya no hay aire, ya no está llegando el aire. Recuerden, ya no está llegando el aire porque hay un tapón mucoso a este nivel. Entonces, si ya no llega el aire, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Radiolúcido o radiopaco? Radiolúcido. Ya, exacto. Estamos, no, no. Radiolúcido es como se ve normal porque está llegando el aire. ¿No? Radiolúcido es como se ve, se ve normal porque está llegando el aire. Pero ¿qué pasa cuando tengo un tapón mucoso acá? Ya no va a llegar el aire y ya no se puede ver radiolúcido, se tiene que ver radiopaco, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? O sea, hay una opacificación del lóbulo, del pulmón, de la zona comprometida. Hay una opacificación, o sea, básicamente se vuelve blanco. Y todo el espacio acá puede ser blanco, ¿ya? Dependiendo obviamente de la gravedad, del tamaño de la telectasia, ¿ya? Se termina de ver blanco. Principalmente porque como hay efecto de retracción, el pulmón ya no está lleno de aire también y jala todo el mediastino que es radiopaco hacia el lado del pulmón afectado. No sé si me dejo entender hasta ahí. Me- Sí, si quieren, sí. vuelvo a repetir. Ya, genial. Entonces, como todo el pulmón está, bueno, en este caso, todo el pulmón está siendo, opacificado, está siendo, o sea, se ha convertido en radiopaco, como hace efecto de retracción, el mediastino se va a ir hacia el otro lado. O sea, hay un desplazamiento del mediastino, tráquea, corazón, grandes vasos, esófago, todo eso se va a terminar retrayendo hacia el lado enfermo, ¿ya? Porque no es efecto de masa, es efecto de retracción. ¿Ya? ¿Qué más hay? Por ejemplo, recuerden que los pulmones descansan sobre los diafragmas, ¿no? En este caso, cuando hay una telectasia, en el pulmón izquierdo, el diafragma va a elevarse, ¿ya? Y también se va a ver. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos que como el pulmón izquierdo no está funcionando, no está insuflándose, el pulmón derecho tiene que hacer una sobreactividad. ¿Y cómo se le llama esto? Enfisema compensador. Es decir,
va a haber un enfisema, van a haber ruptura de las membranas que dividen alvéolos con alvéolos para que los alvéolos tengan mayor cantidad de aire retenidas y eso hace que el pulmón se insufle mucho más de lo que normalmente se insufla. Por lo tanto, el pulmón derecho se va a ver incluso mucho más grande, ¿ya? Mucho más grande. Eso es lo que se encuentra en una atelectasia. Ya vamos a ver ahora cómo es que se ven las imágenes. Ya, este es el patrón atelectásico total. Es cuando el tapón mucoso pues está a nivel del bronquio principal, ¿no? Por ejemplo, el principal derecho, el principal izquierdo y termina colapsando uno u otro pulmón, ¿no? Por ejemplo, este de acá. Miren, todo el pulmón izquierdo ya no está. El pulmón izquierdo ya no está. Se ha opacificado el área del pulmón izquierdo porque ya no está llegando aire a los alvéolos, sino que solo tenemos la masa del pulmón acá, pero lo poquito de pulmón que tenemos acá porque está colapsado. Esto obviamente es una emergencia médica y se tiene que corregir, ¿ya? Por ejemplo, tenemos signos que solo lo encontramos en atelectasias totales, ¿ya? Porque en atelectasias de lóbulos por separado no se ven, como por ejemplo el de la columna. ¿Ya? La columna normalmente no se va a ver cuando estamos en una radiografía de tórax. La columna normalmente no se va a ver, ¿ya? Pero en este caso sí lo vemos, ¿ya? Sí se ven las divisiones incluso, se ven los cuerpos, los pedículos, entre otros, sí se van a terminar viendo. ¿Y esto es lo normal? No, no es normal. Esto es patológico y tiene un signo que se denomina el signo de la columna desnuda, por ejemplo. Igualmente acá, miren, total y se termina viendo la columna, signo de la columna desnuda, se le llama. ¿Ya? También tiene signo de la silueta positivo, ¿no? Por ejemplo, acá lo que se ve también es un enfisema compensador. Este es el pulmón derecho, ¿verdad? El pulmón izquierdo está siendo comprometido, pero miren por dónde está yendo el pulmón derecho. Izquierdo, claro, el derecho, perdón. ¿Ven esta pequeña línea de acá? Que mejor se ve en la imagen del medio. Esto de acá, miren. ¿Ya? Este es el pulmón. Miren, está pasando la línea media. Está pasando la línea media. Este es el enfisema compensador. Esto se da principalmente porque el pulmón izquierdo no está insuflándose como debe ser y para no comprometer la presión parcial de oxígeno de la sangre, pues el pulmón derecho termina por insuflarse mucho más, ¿ya? Por hacer una sobreactividad, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, los espacios intercostales del pulmón, que está normal entre comillas, ¿no? Porque está siendo hiperinsuflado, normal entre comillas, van a ser mucho más anchos que los espacios intercostales del pulmón enfermo, el pulmón atelectásico. Igualmente acá, están siendo delgaditos y estos ya se están agrandándose más, o sea, están generando más espacio intercostal. No es patognomónico, pero se suele encontrar. Ahora, por ejemplo, como causa un efecto de retracción, el mediastino ya casi no se ve, ¿no? El mediastino básicamente está acá. Ya, el mediastino es todo esto y este viene a ser el pulmón más que nada que X, ¿no? Que no se va a ver en una radiografía, que se termina viendo en una tomografía. ¿Ya? Ahora, el efecto de retracción va a ser mucho, o sea, va a ser mucho efecto por sobre la tráquea, ¿ya? La tráquea, cuando es efecto de masa, va a ir hacia el lado sano, ¿no? Porque es un efecto de masa, está que lo empuja. Pero cuando es efecto de retracción, la tráquea se va a desviar hacia el lado enfermo. Por ejemplo, acá, miren, esta es la telectasia y la tráquea termina desviándose hacia la izquierda, que es donde está la telectasia, ¿no? Y acá es lo mismo, la tráquea se termina desviando hacia el otro lado. Ya esos son signos también para reconocer una telectasia, ¿ya? A ver, ¿cuál es la última? Y esta es la tomografía. Voy a hacerle un pequeño zoom. Miren cómo el pulmón derecho termina hiperinsuflándose, ¿no? Hacia el otro lado. Miren, esto incluso es el corazón, esto es el mediastino. El mediastino está completamente desviado hacia el lado izquierdo, que es el lado enfermo, ¿ya? Este ya es el pulmón sano, pero es un pulmón hiperinsuflado, ¿ok? Esto es lo que se encuentran en atelectasias totales, ya no es lo mismo total que de un lóbulo, ¿ya? Cuando este ya es una emergencia médica, el paciente va a estar con insuficiencia respiratoria aguda. ¿Ok? Recuerden que la causa más común es el tapón mucoso. ¿Ok? Bien, a ver, ¿quién me quiere describir la imagen del medio? Esta imagen. Les digo porque esta la encontré en dos preguntas que hicieron hace un año, creo.
Esta misma imagen la encontré, la usaron en teoría. ¿Cómo describirían esta imagen de acá? La del medio. ¿Nadie se anima? Anímense, nomás, no hay problema. Fiorella, Francesca, Alexandra. La imagen del medio. ¿Qué me dirían sobre esta imagen? ¿Nada? ¿O quién me quiere explicar el efecto de masa y el efecto de retracción? Ya más fácil, ¿no? ¿Nadie? El efecto de masa empuja las estructuras vecinas hacia el lado sano y el efecto de retracción atrae, ¿no?, las estructuras vecinas hacia el lado enfermo. En atelectasia lo que se da es este efecto de retracción. ¿Ya? Vamos a siguiente diapositiva. Ya. A eso es lo que les menciono. Signo de la silueta positivo, es el signo de la columna desnuda porque se termina viendo toda la columna, ¿no? Y este es el enfisema compensador, ¿no? Esto lo que termina haciendo es romper las membranas alveolo-alveolo que hay para poder hacer que los sacos alveolares tengan mucho más tamaño y así generar que el pulmón pues se hiperinsufle mucho más, ¿no? Ya. Ahora, el patrón atelectásico se va a dividir principalmente por lóbulos, ¿ya? Posiblemente el más importante acá sea del lóbulo superior derecho. El lóbulo superior derecho que va a terminar generando un signo bastante importante y muy preguntado en radiología, que es el signo de la S de Golden, ¿ya? Que es este que están viendo acá. El signo de la S de Golden. Miren, este es solo propio de la telectasia del lóbulo superior derecho, no es de otro lóbulo, ¿ya? Y no es de otra patología. Este ya es casi patognomónico de una telectasia. ¿Ya? Miren esta pequeña S de acá. Este se le denomina signo de la S de Golden. Este es todo el pulmón derecho afectado. No, este es todo el pulmón, bueno, el lóbulo derecho superior que está siendo afectado, ¿no? Este es acá, miren. Ya acá se ve mucho mejor. En una radiografía se puede ver también, ajá, de esta forma, ¿ya? Miren cómo de la tráquea termina siendo desviada levemente hacia el lado enfermo, ¿no? Porque hay un efecto de retracción. ¿Ya? Y esto es importante que lo conozcan. Incluso, como hay un efecto de retracción, prácticamente está jalando, ¿no?, el muñón pulmonar hacia el lado enfermo también. ¿No? Es un efecto de retracción propio de una telectasia y que es importante conocerla. ¿Ya? El signo de la S. de Golden, no se olviden, esto también es muy preguntado. Mientras que el lóbulo superior izquierdo pues no termina causando lo mismo que el lóbulo superior derecho. Ya es por eso que digo que solo es del lóbulo superior derecho, no es del izquierdo. Y obviamente les van a venir dos alternativas de los que les estoy diciendo, tanto derecho como izquierdo. Entonces no pueden confundirse ahí, ¿no? En este caso miren cómo genera esta telectasia acá, esta radiopacidad, que también puede ser otras patologías, ¿no? Pero en este caso, miren la tráquea, siempre miren la tráquea cómo se termina desviando hacia el lado enfermo, ¿ya? Se termina desviando hacia el lado enfermo y pues generando esta patología como tal, ¿no? Esta persona puede no estar con una insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Puede no estarlo. Y más que nada una tomografía va a ser mucho más específica para poder detectar los casos de atelectasias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en una lateral, en este caso es una lateral entrecruzados, una lateral izquierda, por ejemplo, ¿no? Cómo genera esta radiopacidad en el pulmón, en el lóbulo superior izquierdo, ¿no? Ya acá hay otro también. No genera ese signo de la S de Golden como lo generan en el superior derecho. Y acá no se pueden confundir. Ya no lo genera, es por eso que no se le conoce o no hace también acá un signo de la S de Golden. ¿Ya? Y bueno, estos que son más, menos comunes realmente, que solo es para que vean cómo es que se termina viendo, porque realmente, a no ser de que sea una lateralizada izquierda, o perdón, una lateralizada derecha, no vamos a terminar, no, izquierda, perdón,
no vamos a terminar viendo este signo que algunos lo mencionan como signo del triángulo, pero realmente, como les repito, no es 100% patognomónico. Mejor termina siendo esto, una tomografía, ¿no? Que genera esto de acá, ¿no? Aunque si bien es cierto, es un poco difícil, ¿no? Un poco difícil poder describir esta imagen, porque básicamente el paciente no va a tener síntomas. A veces puede ser incidentales, pueden ser hallazgos incidentales. Entonces no va a haber un enfisema compensador, no va a haber insuficiencia respiratoria aguda, no va a haber nada de eso, ¿ya? Igualmente en el inferior, ¿ya? En el inferior. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que pasa? Se obtura el ángulo costofrénico, parece un derrame pleural, un pequeño derrame pleural y demás, ¿no? Esto de acá, ¿ya? Se termina obturando un poco, ¿no? Se termina obturando un poco y demás. Realmente, como les menciono, estos dos no suelen venir mucho, bueno, realmente no suelen venir. Se los he puesto nada más para que vean cómo se ve, ¿ya? Este es del lóbulo inferior derecho y estos dos vienen a ser del lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Este de acá, miren, miren, igualmente acá, ¿ya? Y ahí, chicos, ¿tienen alguna consulta respecto a telectasia o está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Podría repetir lo de la S de Golden, por favor? Sí. Voy a compartir mi pantalla. El signo de la S de Golden se va a encontrar en la telectasia solo del lóbulo superior derecho. ¿Ya? Solo del lóbulo superior derecho, no del lóbulo superior izquierdo. Es esta S de acá. A ver, aquí. Ya, es esta S de acá que se genera cuando hay una radiopacidad por atelectasia del lóbulo superior derecho. Es esta S de acá. ¿Ya? Igualmente acá, ¿no? Este ya es con más zoom, ¿no? Pues realmente se va a ver así. Solo es del lóbulo superior derecho. Derecho, no el izquierdo. ¿Ya? Sí, está bien, gracias. Si les voy a pasar ahorita el post-test. Hay que hacer el, Hay que hacer la prueba, ¿ya? Porque realmente es un tema que deben de tenerlo al 100%. Esperen un momento. Ya, ya. Voy a compartir mi pantalla para ver el post-test, ¿ya? Para realizarlo juntos. Y ya. ¿Logran ver? ¿Sí se ve la Sí, se pantalla, ve. chicas? Sí. Ya. Genial. Menciona, ¿no? ¿Qué patrón radiológico del tórax revela que los sacos alveolares están llenos de líquido? ¿Cuál sería la respuesta? El patrón alveolar. Claro, el patrón alveolar. El patrón destructivo lo vamos a ver después. Existen muchos patrones destructivos, ¿no? Cavitaciones, bulas, neumatoceles, necrosis, entre otros. El patrón neumónico, que viene a ser parte del patrón alveolar, ¿no? El patrón reticular, que lo que se afecta ahí es el espacio intersticial, que también lo vamos a ver después. Y finalmente el patrón pleural, que no revela que el alveolo está lleno de líquido, sino que el espacio pleural puede estar lleno de líquido, ya que dentro del pleural encontramos, si bien es cierto, el derrame, pero también encontramos el neumotórax y el hidroneumotórax, que en este caso no vendrían a ser así. Ya, en este caso, la respuesta de la 2 viene a ser patrón alveolar. A ver, seguimos. Ya. Primero díganme qué técnica de imagen es. Radiografía, resonancia, ecografía, tomografía. ¿Y en qué corte está? ¿Qué técnica de imagen es? ¿Nadie se anima? Una tomografía. Ya, exacto, es una tomografía. ¿Y en qué plano o corte está?
Axial, transversal. Axial es lo mismo. Bien, perfecto. Es un axial o transversal. Y ahora sí, a ver, ¿me puedes describir qué es lo que vemos en la imagen? Sí puedes, anímate. Allá es el de la hiperdensidad, que era el broncograma aéreo en el caso de la neumonía. Está hiperdenso, o sea, normalmente no se ven los bronquios. Claro, normalmente en un pulmón no se ve el bronquio, ¿no? Es lo normal porque el bronquio, tanto como el alveolo, están llenos de aire. Pero ¿qué pasa? El alveolo se llena de líquido. Por lo tanto, ahora se ve hiperdenso, ¿no? Como bien dices. Por lo tanto, hace que se vea el bronquio. Y ese es el signo de broncograma aéreo común en las neumonías. Perfecto. Tú lo has dicho. Es una tomografía computarizada de corte axial o transversal. ¿Ya? Signo de árbol en brote, vamos a verlo después también, de una tuberculosis postprimaria o puede ser de una infección reciente. Las adenopatías ciliares más hiperdensidad, no, no, realmente no es lo común, ¿ya? Las adenopatías ciliares pueden aparecer en numerosas patologías, especialmente en patologías crónicas como la tuberculosis, ¿ya? La hipodensidad como el broncograma aéreo, un absceso, no, tampoco. El absceso también me parece que lo vamos a ver después, pero también va de la mano con la clínica del paciente, ¿ya? Y es más que nada como que un patrón un patrón destructivo, un huequito grande así, lleno de líquido como tal, que es el absceso, ¿ya? El signo de la silueta más hiperdensidad, diciendo que es una telectasia del lóbulo superior izquierdo, tampoco va, ya no tiene nada de sentido. Y finalmente la hiperdensidad más broncograma aéreo, que es una neumonía, ¿ya? Entonces la respuesta sería la última. ¿Ok? Es una hiperdensidad. Hablamos de densidades porque es una tomografía, ¿no? No se olviden. Si hablamos, recuerden, ¿no? Si hablamos de densidad, o sea, si hablamos de una tomografía, la describimos con densidades, ¿no? Hiperdenso, hipodenso. Si hablamos de radiografía, utilizamos radiopaco, radiolúcido. ¿Y cómo describimos nosotros una resonancia? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo describir imágenes por resonancia magnética? ¿Nada? Por resonancia y por ecografía. ¿Con qué términos nosotros describimos las imágenes? Era con el T1 o T2. Ya, con T1, T2, pero me refiero con descripción. O sea, por ejemplo, si en tomografía nosotros utilizamos hipodenso e hiperdenso, en radiografía utilizamos radiopaco, radiolúcido. Si bien es cierto, las secuencias de una resonancia son T1 y T2, perfecto, pero ¿cómo nosotros describimos las imágenes? O usamos también hiperdenso o radiopaco en una resonancia. ¿Se acuerdan? Yo sé que lo tienen ahí, ¿se acuerdan? Con intensidades, ¿ya? No se olviden. No se olviden, en resonancia hablamos de intensidades, hiperintenso, hipointenso, isointenso, ¿ya? Con esos términos describimos resonancia y ecografía. La ecografía, técnica no ionizante, ¿no? Que usa transductores para emitir sonidos. ¿Se acuerdan o no? La ecografía utiliza ecogenicidades, ¿ya? Ecogenicidades. Hiperecogénico, hipoecogénico, anecogénico, isoecogénico, ¿ya? Eso sí lo tienen que tener presente, ¿ya, chicas? Entonces, en estas respuestas, bueno, esto sería una hiperdensidad más broncograma aéreo, una neumonía.
Ya. Primero díganme qué técnica de imagen es y en qué corte está. De nuevo. Vamos, chicas, anímense. Es más que nada para practicar, ¿no? Así yo aprendí, la verdad, a leer un poco imágenes. No les digo que comprendo a la primera, ¿no? Qué es lo que está pasando, pero poco a poco se va a ir aprendiendo, ¿no? Y eso es practicando más que nada. Esta técnica de imagen es una tomografía, ¿verdad? Es una tomografía. Ahora, ¿en qué corte está? Está en un corte como si le estuvieran poniendo una corona, ¿no? Así, todo así. Entonces está en corte coronal, ¿ya? ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? ¿Alguien quiere decirlo? Ese es el signo de la S de Golden, que Perfecto. se ¿Y eso veía dónde lo encontramos? en atelectasia del lóbulo superior derecho. Superior derecho. ¿El izquierdo también se ve o no? No, en el izquierdo no. Perfecto. Solo en el lóbulo superior derecho. Ya, perfecto. Derrame pleural, no. Absceso, no. Atelectasia total, tampoco. Atelectasia del lóbulo superior derecho, signo de la S. Golden. Respuesta correcta. Ya, neumotórax tampoco, aún no lo hemos visto. Cuando es una atelectasia total, sí se puede ver un enfisema compensador y el signo de la columna desnuda, no se olviden, porque lo que está terminando por tapar normalmente la columna es el mediastino, pero como es una atelectasia total, jala todo el mediastino hacia el lado enfermo y no hay nada que esté tapando la columna y por lo tanto la columna se ve. Ya, eso sí es patológico y es el signo de la columna desnuda. ¿Ya? A ver acá, ¿cuál no es un signo del patrón atelectásico? ¿Qué me dirían? ¿Cuál no es un signo radiológico del patrón atelectásico? La desviación de la tráquea al lado contrario por efecto de masa, Claro, efecto de masa. ¿Por qué? ¿Qué tipo de retracción hace la atelectasia? de restricción, De retracción. Perfecto. retracción. Claro, está bien. Es perfecto. Entonces, la respuesta incorrecta, bueno, correcta, ¿no? Sería esta, desviación de la tráquea porque al lado contrario por efecto de masa no, es al mismo lado. Ya, así es el lado. Ya, por efecto de retracción encima. De ahí efecto de retracción al lado afectado o pacificación del segmento afectado, desplazamiento iliar y enfisema compensador, pues van de la mano, ¿ya? ¿Y qué cosa es el enfisema compensador? Con sus propias palabras, ¿cómo me describirían o definirían el enfisema compensador con sus propias palabras? Es cuando un pulmón no es capaz de insuflarse, ¿verdad? Por lo tanto, el otro pulmón trata de agregar a su actividad la actividad del pulmón afectado, ¿no? O sea, se termina hiperinsuflando. Ese es un enfisema compensador, ¿ya? Y finalmente vamos con esta imagen. ¿Qué técnica de imagen es? ¿Qué me dirían ustedes? Es una radiografía, ¿ya? Es una radiografía. ¿Y qué nos pregunta? Dice que se observa en la siguiente imagen. Ya, acá les voy a ayudar. Ya se ve toda una opacificación del pulmón izquierdo, ¿verdad? Se opacifica todo el pulmón izquierdo.
está desviando la tráquea hacia el lado afectado, ¿no? Y se ve como que el pulmón derecho está cruzando la línea media hiperinsuflándose. Por lo tanto, estamos frente a una telectasia total izquierda. Hay signo de la columna desnuda y signo de la silueta positiva. Ya eso es así como se deben describir las imágenes respecto a las patologías. Entonces, atelectasia total derecha, no. Recuerden que el pulmón derecho viene a ser y pues está hiperinsuflándose. O sea, no está atelectásico. Atelectasia del lóbulo superior izquierdo tampoco. Atelectasia total izquierda, que es la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Ok? Y listo, chicas. ¿Tienen alguna otra consulta? Si no, doy por finalizada la grabación. ¿Qué dicen? ¿Está todo bien? ¿O tienen todo claro? ¿No? Alexandra, Francesca, Fiorella. Bien, entonces voy a dar por finalizada la grabación, ¿ya? Muchas gracias.